Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Habacuc capítulo 2. Habacuc capítulo 2 y estaremos leyendo a partir del verso 12 al 17. Habacuc capítulo 2, versículo 12. Veamos qué nos dice aquí la palabra del Señor. Habacuc 2, versículo 12. Dice así la palabra del Señor, Habacuc 2:12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Versículo 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará. A causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitaban. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Babilonia fue un imperio que tuvo diversos pecados y que el Señor no iba a pasar por alto. Y levanta al profeta Habacuc para que denuncie cada uno de esos pecados. Y aunque en este momento, cuando Habacuc escribe, Babilonia se encontraba en su apogeo, esto no siempre iba a ser así. Mira por favor Habacuc capítulo 2, versículo 3, dice así: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La visión se refiere acá a la caída de Babilonia. Eso iba a suceder 70, 80 años después de cuando Habacuc está profetizándolo, porque la visión se apresura hacia el fin y no mentirá. Se cumplió la palabra de Dios. Y ciertamente esto debe traer temor de Dios al hombre, porque Dios cumple su palabra. Mira por favor en tu Biblia, en el Salmo 33:8, o anótalo en el boletín si lo tienes a mano. Pero mira lo que debe suceder en toda la tierra, las naciones, los habitantes. Salmo 33:8. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes de la tierra. ¿Qué tiene que ocurrir con los habitantes de la tierra? Deben temer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra. Mira ahora en Números 23:19. Va a aparecer en la pantalla. Dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Por supuesto que sí. Dios va a cumplir su palabra. Mira ahora Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. Eso lo está diciendo Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Nótalo nuevamente. El Señor cumplió, cumple y cumplirá su palabra, porque su misma palabra así lo enseña. Dios es fiel a su palabra. Y toma en cuenta, por favor, que aunque Babilonia como imperio ya no existe, el sistema babilónico sigue vigente en el día de hoy. Es un sistema satánico que va a tener su apogeo durante la aparición del anticristo con sus seducciones y engaños, y que, por supuesto, será juzgado por el Señor cuando Cristo venga por segunda vez. Mira lo que dice Apocalipsis en cuanto a Babilonia como sistema satánico y también como un centro de operaciones que
tendrá o que actualmente ya tiene y que desde ahí se opera la maldad en el mundo. Miren por favor Apocalipsis 14:8. Dice así: otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Este es un evento futuro, esto no ha ocurrido, pero recuerda, Dios es fiel a su palabra. Así como Habacuc profetizó y tuvieron que pasar 70, 80 años para que las escrituras se cumplieran, al igual esta palabra profética se va a cumplir porque Dios es fiel a su palabra. Un evento futuro. Pero mira que el sistema babilónico satánico tiene un centro de operaciones. Ha caído Babilonia, la gran ciudad. Hay una ciudad, un lugar específico en la cual desde allí el anticristo va a extender sus engaños y mentiras en el mundo entero. Mira algo más, porque está hablando de Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esto se refiere al vino del furor de su fornicación, se refiere a la apostasía, al engaño que Satanás va a extender por medio del anticristo y el falso profeta. Todas las naciones, dice el texto, van a participar activamente de esta mentira, porque querrán así vivir en la mentira, en el engaño. Mira ahora Apocalipsis 16:19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Se refiere a Babilonia. Nótalo, hay un lugar físico. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. En otras palabras, habrá un juicio contra Babilonia. Mira Apocalipsis 18:2. Y clamó con voz potente, ese es un ángel, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Observa ahora que la actividad satánica en este sistema babilónico que impera en el día de hoy y que irá creciendo cada vez más hacia el tiempo de la gran tribulación, la actividad satánica será notoria. Habitación de demonios, todo espíritu inmundo. Hoy la apostasía y el engaño está corriendo. Si no has discernido que la actividad satánica hoy en día se va extendiendo en el mundo entero, si no te has dado cuenta de los engaños que existen al día de hoy y que Satanás cada vez más se ve en todas partes, está aflorando cada vez más, Dios está bajo el control de esto. Pero la actividad satánica va en aumento, tienes que discernir de una vez ya. E irá en aumento hacia la tribulación. Ciertamente, demonios, espíritus inmundos están en una actividad para intentar correr en el plan satánico, el cual no podrán ejecutarlo porque Cristo viene por segunda vez. Pero mira algo más al final del verso 2. Esta habitación, la gran Babilonia, será albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ese es símbolo de inmundicia y de ser una ciudad totalmente apartada del Señor. Hermanos, lo que estamos diciendo es que Babilonia está más presente que nunca al día de hoy. El sistema babilónico está presente, que eso no te quepa la menor duda del obrar satánico en nuestros días y contra la iglesia de Cristo. En el tiempo de Habacuc, el profeta denunció esos pecados que se habían extendido en Babilonia y Dios a través de esos juicios quería que la gente viniera al Dios verdadero, se arrepintiera de sus pecados. Esa es una oportunidad para que la gente responda. Sin embargo, ellos quedaron enfrascados en sus rebeldías, rechazando al Dios de los cielos. Y entonces Dios envía juicios contra Babilonia. El domingo pasado hablamos acerca de la extorsión y la injusticia. Ahora acompáñame a mirar este primer punto de otro juicio contra Babilonia, que es el juicio contra la violencia. Mira por favor el versículo 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Ahora uno lee este versículo, no es difícil ver
que Babilonia estaba bañada con la sangre de los pueblos conquistados, se fundó inicuamente. El texto dice del que funda una ciudad con iniquidad. Todo empezó con Nimrod, ¿recuerdan? En Génesis, Babilonia, la torre de Babel, comenzó a edificarse y creció hasta ser este imperio. Y lo hizo como un imperio lleno de abusos con derramamiento de sangre. Un ejemplo de la violencia de Babilonia lo vemos cuando ellos conquistaron Jerusalén. La violencia fue tremenda. Mira por favor en Jeremías capítulo 51. Recuerda que el profeta Jeremías sirvió en una parte junto con Habacuc. Fueron amigos de ministerio. Jeremías 51 versículo 34 dice así: me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Esa es Jerusalén, está desolada. Me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Nótalo, la violencia de Babilonia. Me devoró, me desmenuzó, me dejó como vaso vacío, me tragó, me echó fuera. Eso era la violencia de Babilonia. Cuando uno lee el libro de Lamentaciones, escrito por el profeta Jeremías, fue la época justamente de ese asedio babilónico y cuando les conquistaron. Uno lee Lamentaciones y puede ver la escena allí de crisis tremenda dentro de Jerusalén. Y hay pasajes muy, muy fuertes en cuanto a la condición humana, lo que hacían las mamás, inclusive para comer. Muy fuerte en cuanto a la crisis que tuvo Jerusalén por la violencia de Babilonia. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Y por favor, no pasemos por alto que aunque uno puede ver este escenario de Babilonia con conquistas, extorsión, injusticia, violencia, y uno dice, y todo esto va extendiéndose como que no hay un límite para ellos, si hay un límite. Porque Dios es soberano absoluto de todo. Dios no solamente orquesta y permite lo que está pasando, sino que también pone un límite. El Dios de los cielos no iba a permitir que Babilonia avanzara ni un milímetro más allá de lo que Dios mismo le había establecido. Exactamente igual como hace hoy en día en las naciones y en las personas. Dios establece un límite donde Dios dice, hasta acá nomás llegas. Mira lo que Hechos 17:26 enseña hablando acerca de esto. Hechos 17:26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Ahora observa, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Sí, ese es para cada individuo, nosotros, la humanidad, pero también para las naciones. Ha puesto un límite. Hasta aquí nomás llegas, no se avanza. Ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y eso lo vemos a lo largo de la historia. Imperios que quisieron crecer, y Dios dijo, hasta acá nomás llegas. Y nadie, absolutamente nadie puede cambiar esto. Mira lo que dice Habacuc 2:13. Recuerda el versículo 12. Hemos leído, hay del que edifica la ciudad con sangre, del que funda una ciudad con iniquidad. Mira el versículo 13 ahora. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Nótalo, Dios está en control de esta situación terrible que está sucediendo en Babilonia y en el mundo entero por la presión babilónica hacia las demás naciones. ¿Qué va a pasar con Babilonia o toda nación o todo hombre y mujer que quiere rebelarse contra Dios? Mira, al final del versículo 13, los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Cuando las naciones o personas se rebelan insistentemente delante de un Dios que es santo y eterno, Dios los abandona en la vanidad de su mente. Dios quiere que se arrepientan, pero si hay una terquedad allí y las gentes y autoridades y poderosos y reyes y príncipes y gobernantes o cualquier tipo de organización en el mundo entero, cualquiera que sea, se opone al Dios de los cielos,
Aunque piensen de que están yendo en sus propios caminos y avanzando, va a haber un fruto por esa rebeldía. ¿Cuál será? Los pueblos sin Dios, pues trabajarán para el fuego. Ese progreso y aparente desarrollo se va a quemar. Y nótalo ahora, y las naciones sin temor de Dios se fatigarán en vano. No habrá un resultado permanente en lo que el hombre rebeldemente pueda hacer sin considerar a Dios. Eso fue lo que ocurrió en Babilonia. Quiero que piensen lo siguiente: cuando los cautivos de Jerusalén, ahí está Daniel, sus amigos, otros jóvenes adultos, están ingresando por esas puertas de Babilonia, todo era esplendor. Actualmente hay ruinas de la ciudad. Quieren hacer más excavaciones porque lo que hay es muy limitado. Pero basta ver ese esplendor de Babilonia para que ellos miraran y dijeran que es un progreso tremendo. La tecnología de punta de aquel momento. La organización de Babilonia, sus ejércitos, la ciudad por lo menos albergaba 400.000, 500.000 personas. Entrar a Babilonia era ver un avance, pero eso se va a quemar. Y eso es en vano. ¿Por qué? Porque se están rebelando contra el Dios de los cielos. Eso ocurre en la vida humana. El hombre y la mujer que se rebela contra Dios, tarde o temprano va a sucumbir porque está viviendo para el hoy sin meditar en la eternidad, en el Dios de los cielos. Y aunque la vida humana pueda parecer muy vistosa a los ojos del hombre y la vida pasa y pasa y pasa y pasa, eso va a traer una consecuencia. Y Dios está dando tiempo para que se arrepienta. Mira lo que dice el sabio Salomón en cuanto a la vida humana que vive y hace cosas sin considerar a Dios. Mira Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Nota, por favor, lo que está describiendo aquí Salomón es al hombre sin Dios, debajo del sol, que trabaja, se esfuerza y avanza, pero después de todo eso no encuentra gozo. Tiene logros, pero después encuentra un vacío del corazón, de su vida, porque todo lo está haciendo por debajo del sol. Y eso es vanidad, porque se hace sin Dios. Eso es efímero, pasajero, fútil, no tiene una mirada del reino de los cielos. Eso se hace debajo del sol. En cambio, el creyente que tiene fe en el Dios que está por encima del sol, lo que emprende, lo que hace, lo que vive, lo que piensa, lo que dice, lo que desarrolla, lo que estudia, en lo que trabaja, tiene una cosmovisión distinta de la vida, porque lo hace sabiendo que hay un Dios de los cielos que está por encima del sol. Y entonces todo lo que el hombre emprende tiene un propósito de eternidad, no de temporalidad, sino de eternidad, de tal manera que todo lo que hace, que es para la gloria de Dios, entonces tiene el gozo de saber que lo está haciendo porque el Señor le ha dado vida, porque el Señor le ha provisto un trabajo, porque Dios le está dando un estudio para progresar, porque Dios le ha dado una familia, un lugar donde vivir, porque tiene que comer, porque todo eso que Dios da, el hombre creyente lo mira desde una perspectiva cristiana y eso cambia totalmente el panorama, porque al verlo para la gloria de Dios, entonces lo que emprende no solamente es para ganar dinero, sino que ahora tiene un sentido del reino de los cielos para invertirlo en vidas que necesitan del Evangelio, de la gracia de nuestro amado Salvador Jesucristo. Ese es el creyente que vive mirando por fe, por encima del sol. Lo que el hombre sin Cristo hace por debajo del sol, simplemente aquí, horizontal, eso no va a resultar. Eso es lo que hace el hombre cuando vive sencillamente en el hoy, sin meditar en la eternidad. Babilonia podía abrir sus puertas y jactarse de la tremenda ciudad y de la hermosura de sus jardines colgantes y de la infraestructura que tenía para vertir agua en las casas en las cuales necesitaban este líquido elemento, y de su poderío y de su riqueza que había acumulado, recuerdas, a través del robo de los pueblos conquistados, pero todo eso era en vano
se fatigarán en vano, porque Babilonia iba a venir en picada. Ahora, frente a este escenario que uno lee de los pecados diversos de Babilonia, uno dice, esto es oscuro, ¿no es cierto? Y de lo que pensamos que el sistema babilónico actual se extiende y lo que vendrá más adelante con más fuerza, uno dice, todo esto es oscuro realmente, hay tinieblas en el horizonte. Y entonces el Señor da un versículo que es como una luz potente del cielo, para despejar esas tinieblas de este sistema babilónico que estamos viendo acá. Y miren, eso se da en el versículo 14. Observa por favor, porque aquí vamos a ver que la justicia de Dios va a prevalecer. Que aquí vamos a ver que los malvados y el pecado no siempre va a permanecer para toda la vida. Que el mundo entero que se rebela contra Dios no va a continuar así. Esto no será para siempre. ¿Cuál es ese versículo poderoso que Dios da para nuestras vidas? Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y créelo, porque esto se va a cumplir. Porque Dios es fiel a su palabra. Y así como Habacuc profetizó y nunca vio la caída de Babilonia, nosotros no sabemos si vamos a ver el cumplimiento de esta palabra en vida, me refiero, pero que se va a cumplir, se va a cumplir. Esto es en tiempos futuros, durante el milenio. Es una promesa inquebrantable que Dios da para que los creyentes podamos entender que aun cuando el sistema babilónico hoy en día también se extiende en sus diversos pecados, con la inmoralidad, con la injusticia, con la violencia, con la maldad en general, un día todas las naciones en el milenio van a reconocer al Rey de Reyes, al Señor de Señores, Cristo Jesús, que reinará desde Jerusalén y podrán confesar la soberanía y la majestad de Dios. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y créelo, porque esto se va a cumplir. Es cuestión de tiempo nada más. Mira ahora Apocalipsis 26. Mira este precioso momento, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Eso es cuando los muertos en Cristo van a resucitar, cuando Cristo venga por segunda vez, los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sí, no vamos a ir a la perdición, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. La iglesia va a reinar con Cristo durante el milenio. Los que queden acá con vida, creyentes e inconversos, van a quedar acá. Cristo va a reinar desde Jerusalén. Las naciones tendrán que reconocerle a Él porque toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Las personas que estén bajo el gobierno de Cristo tendrán, digámoslo así, una revelación majestuosa del Dios de la Biblia. Y entonces van a entender su santidad, su poder, su grandeza, su inmensidad, su justicia, su gracia. Esto será un conocimiento sin precedentes y el conocimiento de la gloria de Dios será conocida en el mundo entero, así como las aguas cubren el mar. En la manera que las aguas cubren en su inmensidad y profundidad los océanos, de la misma manera el conocimiento de la gloria de Dios estará en cada habitante de la tierra y que podrán reconocer al Dios vivo y verdadero y a Cristo Jesús, Dios encarnado, que murió en una cruz, resucitó entre los muertos, que ahora es glorificado y que ahora reinará por 1000 años. Y hermano, créelo, porque esto se va a cumplir. Las tinieblas en el mundo entero, el sistema babilónico, el movimiento satánico en el día de hoy, la maldad en general, no va a permanecer porque va a terminar. La oscuridad de Babilonia que vemos aquí en Habacuc no fue para siempre. Finalmente, en todo su esplendor y en todo lo que habían labrado, fuego lo consumió. Y todo lo que habían trabajado fue realmente en vano.
como lo es el sistema babilónico actual, en que todo esto será en vano. Ciertamente va a pasar, no va a continuar. La violencia que va a tener el anticristo para promover sus mentiras y maldades, como las presiones hoy en día que existen para que la iglesia de Cristo no anuncie el evangelio y los cristianos se enfríen y puedan vivir más mirando el hoy que mirando el escenario de la eternidad, son presiones que son actuales y que son reales en el día de hoy. Pero el cristiano tiene que pensar bíblicamente, de saber que todo esto terminará. Hay un juicio contra la violencia, pero mira en segundo lugar, un juicio contra la ebriedad. Mira el versículo 15, dice así: ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá sobre ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Como mencionáramos hace unas semanas atrás, Babilonia fue esclava del licor. Las leyes babilónicas puestas en el Código de Hammurabi hablan acerca de la producción de cerveza que tenía que tener ciertas características. Produjeron 20 tipos de cerveza para todos los gustos y para toda la población. Y en esas leyes estaba estipulado la manera en que tenían que hacerlo. Seguramente algunos tenían un buen negocio con esto, pero también había un control sobre el precio para que eso fuera accesible a todas las personas que estaban viviendo en Babilonia. La ingesta de licor fue promovida por las autoridades de Babilonia. Lo vemos en el versículo 15, 2:15. Mira cómo se promovió. Eso fue intencional. Hay del que da, el que da de beber a su prójimo. Hay de ti que le acercas tu hiel, una bebida fuerte, tiene el sentido, el texto, y le embriagas. Nótalo, esto era promovido, esto era intencional, las leyes ayudaban a esto, a que se promoviera el licor. Al final del versículo 15 dice, le embriagas para mirar su desnudez, lo que nos hace pensar que la ingesta de licor llevó a pecados sexuales. Para nadie es primera noticia que alguien que está bajo los efectos del alcohol, pues desinhibe de ese pudor que Dios ha puesto en las personas para poder vivir con el desenfreno. Y en Babilonia fue así. Las leyes babilónicas enseñaban por normativa que un obrero podía comprar hasta 2 litros de cerveza diario. Un funcionario podía comprar hasta 3 litros diarios de cerveza y consumirla. Y un sacerdote y alguien que trabajaba en la administración pública podía comprar hasta 5 litros de cerveza diario. Diario. Si se las acababa, al día siguiente iba a la taberna y se compraba sus 2, 3 o 5 litros adicionales. Fue una sociedad alcoholizada. Claro, las normas babilónicas también decían que hay que tener cuidado con la ebriedad. Es como cuando esas cajetillas de cigarro te las vendían y en punto número 1 con lupa y con microscopio había que leer que fumar es dañino para la salud. Algo similar a eso. Mientras promovían el licor y mientras ayudaban a que la gente lo consumiera, entonces algunos decían, hay que tener cuidado con la ebriedad, y lo decían tomando seguramente. Ahora, mira por favor lo que va a mostrar Daniel capítulo 5, la caída de Babilonia. Quiero que entiendas esto. Daniel capítulo 5 es el cumplimiento de las profecías de Habacuc. Cuando leamos Daniel capítulo 5, son 70, 80 años después que Habacuc profetizó. Y mira cómo vino la caída de Babilonia justamente en una fiesta donde el licor corrió para miles de personas. Mira Daniel 5, versículo 1 al 4. Dice así, el rey Belsasar, ese era el rey de Babilonia, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Es la crema innata de Babilonia. Y en presencia de los 1000 bebía vino. O sea, él quería marcar la pauta del ejemplo de cómo había que tomar. Belsasar, con el gusto del vino, o sea, ya estaba picado,
mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. ¿Recuerdas cuando hablamos del robo, del pillaje de Babilonia, cómo se robaban de los pueblos? Aquí están parte de eso. Vasos de oro y de plata sagrados para el templo. Los mandó traer. ¿Para qué? Mira, al final del versículo 2, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Dado que eran 1000 príncipes, se calcula que más o menos habrían algo de 5000 personas acá, en ese gran banquete. En el día de hoy, en lo que queda de Babilonia, se ha podido ver este gran salón, dónde estaba ubicado, dónde se encontraba, dónde se reunían las gentes. A esto súmale los militares que tenían que cuidar a toda esta gente, a los que servían en las mesas, digámoslo así, a los cocineros. Eran miles de personas en esta fiesta religiosa. Mira el versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo, de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y de pronto milagrosamente apareció una mano en pleno salón. Una mano cuya escritura decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. No sabían cómo descifrar esa frase, no sabían qué significaba. Llamaron a los sabios de Babilonia y no pudieron descifrarlo hasta que la esposa de Belsasar le dice, llama a Daniel, él lo va a decir. Y llamaron al profeta Daniel, entró en esa gran sala de esa fiesta y entonces Daniel le da unas palabras al rey Belsasar y le dice cuál es el mensaje divino de Dios. Cuando esa mano apareció y puso Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y le dice, Mene, Mene, significa el fin de tu reino ha terminado. Tekel significa ha sido pesado, rey Belsasar, y has sido hallado falto. Y Uparsin, el reino medo-persa, va a tomar tu reino, porque tu reino va a ser dividido. Y esa misma noche el rey Belsasar muere y las tropas medo-persas entraron a Babilonia. ¿Cómo pudieron entrar? Porque la gran mayoría de la crema innata babilónica, de hecho militares estaban ahí, estaban totalmente ebrios. Y Ciro el Grande, rey persa, afuera, ya venía asediando a Babilonia. Pero como era una super ciudad, 25 metros de alto, doble muro, quiero que sepas que encima de los muros había una carretera que permitía hasta 4 carruajes con caballos que pudieran recorrer en la parte alta de Babilonia, militarmente hablando. Era inexpugnable, ¿recuerdas? Había puesto su nido en lo alto, porque ellos pensaban aquí nadie nos va a tocar. Y el rey Ciro desvió el río Éufrates que ingresaba a la ciudad. Se secó y por la entrada del agua y la salida del agua de la ciudad, los ejércitos medopersas ingresaron. Y cuando ingresaron, vieron a todas las personas, ese grupo grande, alcoholizadas. Y la población simplemente apoyó a los medopersas, dado que querían cuidar su cuello, ¿no es cierto? Y que en esa noche fueron conquistados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumplió. Porque Dios es fiel a su palabra. Y un imperio poderosísimo cayó una noche en una fiesta con licor. Mira lo que dice Proverbios capítulo 23, versículo 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura.
No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Centra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Miren esa necedad. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Este es en serio y es real. En el Perú, el índice de alcoholismo va en aumento, no va en disminución. La edad cada vez es más temprana para el consumo de alcohol. Según la misma plataforma del Estado, el 35%, lo dije bien, 35% de la población peruana tiene una relación con el alcohol problemática sin que ellos se den cuenta. Estamos hablando de por lo menos 12 millones de habitantes en nuestro país. Ciertamente, 12 millones de personas tienen problemas serios con el licor. Eso sin cruzar información de lo que produce el licor, con destrucción de la familia, el matrimonio, embarazos no deseados, la muerte sistematizada, el aborto, crisis financieras, violencia, abuso, y ponle todo lo que tú sabes en cuanto a la vida, de lo que te debes haber enterado en cuanto al licor. Dios no se equivoca en su palabra cuando enseña de este u otro pecado. Y la iglesia de Cristo tiene que tener un mensaje nítido, valiente y claro en cuanto a este tema. No es para que los cristianos digan, bueno, para llegar mejor a la gente y para que no nos vean tan diferentes, y entonces hay que mostrar que no somos religiosos. Y entonces, sí, voy a tener un barcito en mi casa y cuando vengan mis amigos, entonces, listo, viene y va otro y va esto y va la otra copa y la botellita. Y entonces, como ya estoy en la 10ª botella, pero como yo no soy borracho, los borrachos son los otros. Continúo dando mal testimonio sobre este tema. Y la gente ve eso. ¿Y cuál es la diferencia? Se pregunta. Quiero que sepas, hermanos, que hay congregaciones que para iniciar su obra evangelística ponen cervezas para que la gente vaya y digan, este cristianismo me gusta. Quiero que sepas que eso hay en la actualidad. Y que va gente, y claro, de las iglesias también salen personas porque dicen, oye, allá están dando, está mejor, ahí me quedo, ahí voy. No hay un mensaje claro, hay medias tintas, se promueve el pecado. Esta es parte de lo que enseña la Biblia. Hace unos domingos atrás compartí otros temas referentes a esto. La superpotencia militar, económica, política, fue seducida por el licor. Mira lo que dice Habacuc 2:16. Esto se cumplió. Cuando leamos esto, recuerda Daniel capítulo 5. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Ciertamente la copa, cáliz de castigo de Dios, iba a estar sobre Babilonia, tendrían una deshonra pública, vómito de afrenta sobre tu gloria, la gloria y esplendor de Babilonia serían manchados como por un vómito por su propia maldad. Y por si fuera poco, mira el versículo 17, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, probablemente porque Babilonia cuando entró al Líbano destruyó los famosos bosques de cedro del Líbano, se vengaron, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todo lo que ella habitaba. Babilonia recibiría el pago de su maldad. Para nosotros como iglesia tenemos que tener
una claridad de lo que enseña la Biblia en cuanto a lo que estamos viendo, para dar un buen testimonio del Evangelio de Jesucristo. Y la iglesia tenga esa autoridad para hablar a otros del Señor. Y cuides a tus hijos, porque lo que tú haces con moderación, probablemente tus hijos lo harán con exageración, y no podrás controlar esto en la medida que pasen los años. Requerimos mucha sabiduría y resoluciones de fe de nuestro Señor. Nada de esto es posible, querido amigo y amiga, si Cristo no es tu Salvador personal. Porque el mayor problema que tiene el ser humano no es la violencia ni la ebriedad. El mayor problema que tiene el ser humano es que todo hombre es pecador y está destituido de la gloria de Dios. Y aunque pienses que vives una manera decente, la Biblia dice que eres pecador y que necesitas del perdón de Dios, de la restauración de Dios, de la vida eterna que Cristo solo puede dar, y eso solo es cuando abrazas por fe al Salvador Jesucristo, quien puede salvarte el día de hoy. Ven a Cristo, no lo rechaces, abraza por fe. Cristo quiere perdonarte